El sonido no fue un estruendo, sino un lamento metálico que pareció desgarrar el aire de la avenida principal. Fue ese tipo de ruido que detiene el tiempo, un crujido violento seguido de un silencio tan denso que dolía en los oídos. Un sedán negro, de esos que huelen a concesionario y privilegios, yacía volcado contra un poste de luz, con las ruedas aún girando en un vacío inútil, como las patas de un insecto moribundo. El humo comenzaba a serpentear desde el capó destrozado, mezclándose con el olor a gasolina y caucho quemado que invadió la escena en cuestión de segundos. Alrededor, la ciudad reaccionó con su frialdad habitual, la de los espectadores. Decenas de personas se detuvieron, pero no para ayudar. En un acto casi coreográfico de modernidad cruel, los teléfonos móviles aparecieron en las manos de los transeúntes. Rostros iluminados por pantallas grababan la tragedia, buscando el ángulo perfecto para un video viral, mientras el miedo los mantenía a una distancia segura. Eran estatuas con cámaras, testigos de una muerte probable que preferían documentar antes que evitar. Dale like, suscríbete y comparte. Comencemos. Marta, sin embargo, no tenía un teléfono en la mano. Lo que tenía era una bolsa de tela desgastada con un par de uniformes de limpieza y 2 manzanas que debían durar hasta el jueves. Ella no vio un contenido para redes sociales. Vio el horror. A través del cristal astillado del vehículo, un pequeño brazo colgaba inerte y un hilo de llanto ahogado, casi imperceptible entre el ruido del tráfico lejano, golpeó su instinto más básico. Mientras los demás retrocedían por temor a una explosión, Marta soltó su bolsa y corrió. Sus pies, acostumbrados a caminar kilómetros para ahorrar un pasaje de autobús, volaron sobre el asfalto caliente. Al llegar al coche, el calor que emanaba del motor era una advertencia física, pero ella la ignoró. Se arrodilló sobre los cristales rotos, sintiendo cómo se clavaban en su piel, pero el dolor era un ruido de fondo comparado con la urgencia que latía en su pecho. Dentro, atrapado por el cinturón de seguridad en el asiento trasero, un niño de no más de 6 años la miraba con ojos desorbitados, bañados en una mezcla de lágrimas y sangre que bajaba por su frente. «Mírame, pequeño, mírame a mí», susurró Marta, y su voz, una mezcla de acero y seda, logró lo imposible, que el niño dejara de gritar. No era la voz de una empleada doméstica que agachaba la cabeza ante los patrones. Era la voz de una mujer que conocía el abismo y no le tenía miedo. Marta introdujo medio cuerpo por la ventana destrozada. El olor a gasolina era cada vez más fuerte, un recordatorio de que cada segundo que pasaba era un préstamo que el destino podía cobrar en cualquier momento. Sus manos, callosas por el cloro y el esfuerzo, se movieron con una precisión quirúrgica que nadie esperaría de alguien que se dedica a fregar suelos. «No te muevas, tesoro, solo un segundo más», decía, mientras forcejeaba con el mecanismo del cinturón que se había bloqueado tras el impacto. Desde la acera, alguien gritó: «¡Aléjate! ¡Va a explotar!». Marta no se inmutó. La cobardía de los demás parecía alimentarla. En su mente no había espacio para el cálculo de riesgos, solo para la imagen de ese niño. Finalmente, con un tirón seco y una fuerza que parecía emanar de sus propios huesos, el cierre cedió. Tomó al pequeño en sus brazos, protegiendo su cabeza contra su pecho, y salió del coche justo cuando una pequeña lengua de fuego comenzaba a lamer la base del tanque de combustible. Caminó lejos del vehículo, con pasos lentos pero firmes, ignorando el rastro de sangre que dejaban sus propias rodillas heridas. Solo cuando estuvo a una distancia prudente, se sentó en el suelo, acunando al niño que temblaba incontrolablemente. Fue en ese momento cuando el mundo pareció reactivarse. Las sirenas de las ambulancias empezaron a aullar a lo lejos, y la multitud, viendo que el peligro inmediato había pasado, se acercó para rodearla, como si quisieran tocar la heroicidad que ellos no se atrevieron a ejercer. Marta no los miró. Mantenía sus ojos fijos en el niño, limpiándole la cara con la manga de su camisa barata. En medio de ese círculo de curiosos y cámaras, ella era una isla de humanidad pura. No sabía que el niño que sostenía era Mateo, el heredero de un imperio financiero. No sabía que, a pocos kilómetros de allí, un hombre llamado Adrián estaba a punto de recibir una llamada que cambiaría su vida. Ella solo sabía que un corazón latía contra el suyo y que por hoy, la muerte se iría con las manos vacías.
A 10 kilómetros de la escena del accidente, el aire se sentía diferente. En la planta más alta de la Torre Villarreal, el oxígeno estaba filtrado por sistemas de última generación y el silencio era un producto de lujo, garantizado por paneles de vidrio insonorizado que aislaban a Adrián de la ruidosa realidad de la ciudad. Adrián Villarreal no caminaba, se deslizaba por la vida con la seguridad de quien cree que el destino es algo que se compra y se vende en la bolsa de valores. Para él, el tiempo no era una sucesión de momentos, sino una divisa. Cada minuto de su existencia debía generar un retorno de inversión. De lo contrario, era un minuto desperdiciado. Esa mañana, mientras Marta contaba monedas para el transporte, Adrián cerraba un trato que desplazaría a cientos de familias de un barrio periférico para construir un complejo de oficinas inteligentes. No lo hacía por maldad, sino por algo mucho más peligroso, la indiferencia. Para Adrián Villarreal, las personas que no aparecían en sus hojas de cálculo eran invisibles, ruidos de fondo en la gran sinfonía de su éxito. Su hijo, Mateo, era quizás el único cabo suelto de su armadura emocional, pero incluso su relación con el niño estaba mediada por la eficiencia. Mateo tenía los mejores tutores, la mejor seguridad y los juguetes más caros, pero raras veces tenía a su padre antes de que se pusiera el sol. El chofer ya debería haberlo dejado en su clase de equitación, murmuró Adrián, consultando su reloj de pulsera mientras revisaba un contrato. Su mente era una máquina de precisión, pero en ese preciso instante, una sensación gélida, un presentimiento que no figuraba en ningún informe de riesgos, le recorrió la nuca. Mientras el niño millonario, Adrián, era el centro del dinero de la ciudad, Marta, la empleada, era invisible, su vida hecha de sacrificios. Se levantaba a las 4 para limpiar las oficinas de quienes la ignoraban, conociendo sus lujos solo a través de la basura y los restos que limpiaba. Su rostro y sus manos contaban una historia de resistencia y pobreza, todo lo que el mundo de Adrián despreciaba. Sin embargo, en ese momento de urgencia y sangre, sus diferencias sociales se desvanecieron sobre el asfalto. «Tranquilo, Mateo. Así te llamas, ¿verdad?», susurró Marta, leyendo el nombre grabado en una pulsera de oro que el niño llevaba en su muñeca derecha. El contraste era doloroso. El oro brillaba contra la piel sucia y pálida del pequeño. Marta se dio cuenta de que el niño no era solo un niño, era un príncipe de cristal que acababa de romperse contra la realidad del mundo exterior. Los paramédicos llegaron finalmente, rompiendo el círculo de mirones con sus camillas y sus órdenes secas. Intentaron separar a Mateo de Marta, pero el niño se aferró a la camisa de algodón gastado de la mujer con una fuerza desesperada. Sus uñas se hundieron en la tela barata como si fuera el único ancla en un mar embravecido. «No me dejes», sollozó el pequeño, con la voz apenas audible. Los enfermeros miraron a Marta con una mezcla de sospecha y prisa. Para ellos, ella era solo una indigente o una curiosa que se había metido donde no la llamaban. Uno de ellos, un joven con prisa por terminar su turno, le pidió que se apartara de manera brusca. «Déjalo trabajar, señora. Usted ya hizo demasiado», dijo sin notar que Marta estaba aplicando presión en una arteria del brazo del niño con una técnica que ningún transeúnte común conocería. Marta, con una mirada de autoridad y conocimiento, detuvo al confundido paramédico, sabiendo que el niño entraba en shock y que cualquier movimiento sería fatal. En ese momento, el teléfono personal de Adrián Villarreal sonó en su escritorio. Al ver que era el número de seguridad de su hijo, la oficina se congeló. La paradoja se completó. El millonario que creía controlarlo todo dependía de la voluntad de la humilde empleada a la que despreciaba. La tragedia anudó lo que el dinero intentaba cortar. El destino de la empleada sin nada y el millonario con todo acababa de colisionar en un hospital, escenario de una inminente batalla por la verdad. La ambulancia surcaba la ciudad como una saeta de metal y sirenas desesperadas. Dentro, el espacio era reducido y olía a antiséptico y a ese miedo metálico que solo se siente cuando la vida pende de un hilo de seda. Marta no se había movido del lado de Mateo. A pesar de las protestas iniciales de los técnicos, la mirada de la mujer y la negativa absoluta del niño a soltar su mano habían forzado una tregua silenciosa.
Mientras el vehículo saltaba sobre los baches de las avenidas, Marta mantenía su cuerpo firme, sirviendo como amortiguador para que el pequeño no sufriera más impactos. «Mantén los ojos en mí, Mateo. Cuéntame de qué color es tu juguete favorito», susurraba ella, ignorando el sudor frío que corría por su propia espalda. Marta sabía que el peligro no había terminado con el rescate del coche. Sus dedos seguían monitoreando el pulso en la muñeca del niño con una sutileza casi imperceptible. Cada vez que el ritmo flaqueaba, ella ajustaba la posición de la cabeza de Mateo para asegurar que sus vías respiratorias permanecieran despejadas. Los paramédicos, ahora más atentos, empezaron a notar que esta mujer no era una simple espectadora. Había algo en su forma de actuar, una economía de movimientos y una calma sobrenatural que solo se adquiere en las trincheras del dolor real. Mientras tanto, un convoy de camionetas blindadas negras se abría paso hacia el hospital a una velocidad suicida. Dentro de la principal, Adrián Villarreal sentía que las paredes de cuero y lujo se cerraban sobre él. El hombre que podía ordenar la construcción de un rascacielos con una sola firma, ahora no podía ni siquiera controlar el temblor de sus propias manos. El informe que recibió por teléfono fue breve y devastador. Un accidente grave, el chofer inconsciente y Mateo rescatado por una mujer desconocida antes de que el coche se incendiara. «Más rápido», rugió Adrián al conductor, golpeando el respaldo del asiento. «Si algo le pasa a mi hijo, este hospital será lo último que veas en tu vida». Adrián Villarreal no sabía cómo procesar la impotencia. Para él, todos los problemas tenían un precio de salida, pero el destino no acepta sobornos. Al llegar a la sala de emergencias, el despliegue de poder fue inmediato. Guardaespaldas apartaron a la gente, directores médicos fueron sacados de sus camas y el pasillo de urgencias se convirtió en un cuartel general. Sin embargo, en medio de ese torbellino de trajes caros y órdenes gritadas, había un foco de paz absoluta. En una esquina de la sala de espera de traumatología, sentada en una silla de plástico rígido, estaba Marta. Su uniforme de limpieza estaba manchado de hollín y sangre, y sus rodillas estaban toscamente vendadas con gasas baratas. Pero lo que más destacaba era su postura, erguida con la mirada fija en las puertas del quirófano. No pedía atención, no buscaba agradecimientos. Estaba allí como un centinela que no abandona su puesto hasta que la batalla termina. Adrián irrumpió en la zona, su presencia llenando el lugar de una energía eléctrica y agresiva. Buscó con la mirada a los médicos, pero sus ojos se detuvieron, casi por accidente, en la mujer que parecía un espectro de pobreza en su hospital de élite. «¿Quién es ella?», preguntó Adrián a uno de sus jefes de seguridad, señalando a Marta con un desprecio que ni siquiera la tragedia lograba mitigar. «Es la mujer del accidente, señor Villarreal». Ella sacó al niño del coche. Adrián se acercó a ella. Su sombra proyectada por las luces halógenas cubrió por completo a Marta. Ella levantó la vista. Por un segundo, el tiempo volvió a detenerse. Adrián vio a una mujer agotada, una persona que él normalmente habría confundido con el mobiliario urbano de la ciudad. Marta vio a un hombre roto por el miedo, pero que usaba su arrogancia como un escudo para no tener que dar las gracias. «¿Tú sacaste a mi hijo?», preguntó Adrián, su voz vibrando con una mezcla de sospecha y una gratitud forzada que sonaba más a un interrogatorio que a un reconocimiento. Marta no se puso de pie. No sintió la necesidad de rendir pleitesía al hombre que era dueño de la mitad de la ciudad. «Hice lo que cualquier persona habría hecho, señor», respondió ella con una voz plana, pero cargada de una dignidad que desarmó a Adrián por un instante. «Nadie más lo hizo», replicó él, recordando los videos que ya empezaban a circular, donde se veía a la multitud grabando mientras ella se jugaba la vida. «Dime qué quieres. ¿Dinero? ¿Un trabajo mejor? Lo que sea. Ponle un precio a tu acto y terminemos con esto. Mi hijo está a salvo ahora, y yo no me quedo debiéndole nada a nadie, especialmente a...». Se detuvo antes de decir «alguien como tú», pero el silencio fue más hiriente que la palabra. Marta confrontó a Adrián Villarreal, el millonario. Sin codicia, le dijo que su hijo no estaba a salvo por la negligencia de sus médicos y lo instó a aprender a ser padre. Adrián, atónito, no pudo responder. Justo entonces el cirujano doctor Arreaza salió con el rostro pálido, listo para dar las malas noticias.
La prueba real para Adrián estaba por comenzar, sintiéndose vulnerable a pesar de su poder. «Señor Villarreal», empezó el médico, bajando la voz como si la gravedad de sus palabras pudiera herir. «Mateo está estable, pero ha sido un milagro técnico. La mujer que intervino en el accidente hizo algo más que sacarlo del vehículo. Aplicó una maniobra de compresión en la zona abdominal y mantuvo una inclinación específica de la columna. Si no lo hubiera hecho, la hemorragia interna que detectamos al entrar a quirófano habría sido fulminante antes de que la ambulancia llegara». Adrián giró la cabeza lentamente hacia la esquina donde Marta seguía sentada. Ella no estaba escuchando la conversación, o al menos fingía no hacerlo. Se miraba las manos, donde la sangre seca comenzaba a cuartearse sobre su piel. La sospecha, ese veneno que Adrián usaba para sobrevivir en el mundo de los negocios, volvió a brotar en su pecho. ¿Cómo era posible? Una mujer que vestía un uniforme desgastado, con zapatos que habían visto tiempos mejores, no debería saber más que un equipo de paramédicos de élite. «¿Quién es usted realmente?», preguntó Adrián, caminando hacia ella con pasos que resonaban como golpes de martillo sobre el linóleo del hospital. «El médico dice que usted salvó a mi hijo con conocimientos que no se aprenden limpiando oficinas. ¿A qué juega? ¿Es usted una enfermera suspendida? ¿O quizás alguien que sabía que el coche de un Villarreal iba a pasar por esa avenida?» Marta se puso de pie por primera vez. A pesar de que le faltaban 20 centímetros para igualar la estatura de Adrián, su presencia pareció llenar el vacío entre ambos. No hubo miedo en sus ojos, solo un cansancio infinito ante la arrogancia del hombre frente a ella. «Usted ve conspiraciones porque su mundo se basa en engañar a otros para ganar», dijo Marta, y su voz, aunque baja, fue escuchada por todos los presentes. «Yo veo una vida y trato de protegerla. No soy una espía, señor Villarreal. Soy alguien que ha tenido que aprender a curar heridas porque no siempre tuve dinero para pagar a un doctor Arreaza». «No me venga con historias de superación», escupió Adrián, aunque en el fondo una duda razonable empezaba a quemarle. «Quiero saber por qué sabía exactamente qué arteria presionar. La gente normal entra en pánico, grita, graba con el celular. Usted actuó como un soldado». Marta soltó una risa amarga que no llegó a sus ojos. «La necesidad es la mejor maestra, y la tragedia es su examen final. Usted cree que el poder está en ese edificio de cristal donde trabaja, pero el verdadero poder es saber qué hacer cuando todo lo demás falla. Su hijo está vivo porque yo no tuve miedo de mancharme las manos con su sangre. Si eso le molesta, es porque se siente humillado al saber que le debe la vida de su heredero a una mujer que usted no dejaría entrar ni por la puerta de servicio de su casa». Adrián se quedó paralizado. Su mandíbula se apretó tanto que los músculos de su rostro se marcaron con violencia. Estaba acostumbrado a que la gente temblara en su presencia, a que buscaran su aprobación con palabras dulces y gestos serviles. Pero esta mujer lo desnudaba con cada frase, revelando la pobreza espiritual que se ocultaba tras su fortuna. Justo cuando iba a responder, una enfermera salió apresurada. «Señor Villarreal, el niño ha despertado brevemente. Está muy agitado. Llama a alguien, pero no es a usted a quien pide». Adrián sintió un golpe en el estómago más fuerte que cualquier pérdida financiera. «¿A quién pide?», preguntó, temiendo la respuesta. «Pide a la mujer de las manos cálidas», respondió la enfermera, mirando a Marta con curiosidad. «Dice que ella le prometió que no se iría». El rostro de Adrián Villarreal se transformó en una máscara de dolor y celos. Él era el padre, el proveedor, el dueño de todo lo que Mateo poseía. Y sin embargo, en el momento más vulnerable de su vida, su hijo buscaba el consuelo de una extraña. Miró a Marta, y por un segundo, la barrera de su ego flaqueó. La rabia fue reemplazada por una súplica silenciosa que no se atrevía a pronunciar. Marta, sin esperar permiso, caminó hacia la puerta de la unidad de cuidados intensivos. No miró atrás para ver si Adrián la seguía. Ella sabía que en esa habitación no había millonarios ni empleados, solo había un niño asustado y una promesa que debía cumplirse. Adrián se quedó allí, en medio del pasillo, viendo cómo la mujer que él despreciaba entraba en el lugar donde él más anhelaba estar, llevándose consigo la única cosa que su dinero nunca podría comprar: la confianza pura de un niño. El aire dentro de la unidad de cuidados intensivos era gélido, rítmico,
marcado por el suspiro mecánico de los respiradores. Adrián Villarreal se quedó detenido en el umbral, observando a través del cristal. Vio cómo Marta se acercaba a la cama de Mateo con una suavidad que parecía deshacer la rigidez del entorno hospitalario. Ella no tocó las máquinas, ni miró los monitores que tanto preocupaban a Adrián. Simplemente tomó la mano pequeña del niño y empezó a tararear una melodía que no tenía letra, pero que vibraba con una frecuencia de paz absoluta. Mateo, cuyos niveles de estrés habían disparado las alarmas minutos antes, cerró los ojos y su respiración se acompasó al canto de la mujer. Adrián sintió una punzada de envidia, pero sobre todo una curiosidad corrosiva. Necesitaba entender. Hizo una señal a uno de sus asistentes de confianza que esperaba en el pasillo. «Investígala. Quiero saber hasta qué marca de jabón usa. Quiero saber dónde estudió y por qué una mujer con esas manos está limpiando oficinas por el sueldo mínimo. Hay algo que no encaja y no me gusta lo que no encaja», ordenó en un susurro gélido. Mientras el asistente se alejaba, Adrián no pudo evitar fijarse en un detalle que antes había pasado por alto. Marta, al subir la manga de su uniforme para acomodar la vía del suero de Mateo, dejó al descubierto una cicatriz en su antebrazo izquierdo. No era una herida de un accidente doméstico, era una línea quirúrgica perfecta, larga, una marca que hablaba de una vida anterior que había sido extirpada con violencia. Esa cicatriz era el mapa de un pasado que Marta guardaba bajo llave. 15 años atrás, Marta no era la mujer de la limpieza. Era la doctora Marta Valdivia, una de las promesas más brillantes de la cirugía traumatológica en un hospital público de provincia. Su vida era una carrera contra el tiempo, salvando a otros, hasta que la tragedia decidió que era su turno de perder. Un error sistémico, una falta de insumos básicos en su hospital y una negligencia administrativa de la que ella se negó a ser cómplice, la convirtieron en el chivo expiatorio de una red de corrupción política. Le arrebataron su licencia, le cerraron todas las puertas y la persiguieron hasta que no le quedó más remedio que cambiar su nombre y desaparecer en la gran ciudad para sobrevivir. La mujer que hoy aplicaba presión en la arteria de Mateo era la misma que una vez dirigió quirófanos enteros. La pobreza no era su identidad, era su escondite. Pero frente al accidente del hijo de Villarreal, su instinto de médico había sido más fuerte que su miedo a ser descubierta. Marta sintió la mirada de Adrián en su nuca. Se enderezó y salió de la habitación con paso firme, dejando a Mateo en un sueño profundo y reparador. Al encontrarse cara a cara con el millonario en el pasillo, notó que la agresividad de él había mutado en algo más peligroso: escrutinio. «Tiene una técnica impecable, Marta», dijo Adrián, usando su nombre por primera vez, pero cargándolo de sarcasmo. «Mi asistente acaba de encontrar algo interesante. No hay registros de una Marta limpiadora con su perfil antes de hace 10 años. Es como si usted hubiera nacido de la nada, con manos de cirujana y alma de mártir. ¿Qué está escondiendo bajo ese uniforme manchado de lejía?» Marta se detuvo, manteniendo una distancia que marcaba una frontera infranqueable. «Escondo lo que este mundo le hace a la gente honesta, señor Villarreal. Usted cree que el dinero lo compra todo, incluso la verdad, pero la verdad es que yo no necesito su reconocimiento. Vine aquí por el niño, no por el padre. Usted salvó a mi heredero», insistió Adrián, dando un paso hacia ella tratando de recuperar el control de la situación. «Mi familia tiene una deuda de sangre con usted, y en mi mundo, las deudas se pagan rápido para evitar intereses. Dígame su precio. Sé que vive en un barrio donde la luz es un lujo. Sé que camina 2 horas para ir al trabajo. No me diga que no quiere salir de ahí». Marta lo miró con una mezcla de lástima y hastío. «Usted es tan pobre, señor Villarreal, que lo único que tiene es dinero. ¿De verdad cree que puede ponerle precio al momento en que su hijo volvió a respirar? ¿Cree que puede comprar el hecho de que él no lo llamó a usted, sino a mí?» Adrián palideció. El comentario fue un dardo directo al centro de su inseguridad. «No juegue conmigo. Puedo hacer que su vida sea un sueño o una pesadilla con una sola llamada». «Mi vida ya ha sido una pesadilla y sobreviví», respondió Marta con una calma que hizo que los guardaespaldas de Adrián desviaran la mirada, incómodos. «Lo que usted no entiende es que yo ya no tengo nada que perder. Y un ser humano que no tiene nada que perder es el único al que un hombre como usted nunca podrá dominar. Quédese con su cheque, úselo para comprarse un espejo y vea en lo que se ha convertido».
Marta se dio la vuelta para marcharse, pero sus rodillas heridas flaquearon. El agotamiento físico y la descarga de adrenalina finalmente le pasaron factura. Antes de que pudiera caer al suelo, fue el propio Adrián quien, en un acto reflejo que lo sorprendió incluso a él, la sostuvo por los hombros. Por un breve instante, el contacto rompió las barreras de clase. Adrián sintió el calor de su piel, el temblor de su cansancio y el olor a hospital y esfuerzo. Por un segundo, ella no era la empleada y él no era el millonario. Eran solo dos náufragos en el pasillo de un hospital, unidos por la fragilidad de un niño que dormía a pocos metros. El amanecer se filtró por las persianas del hospital con una luz grisácea y fría, una que no traía consuelo, sino claridad. Adrián Villarreal no había pegado el ojo. Estaba sentado en un sofá de cuero en la sala privada, con su computadora portátil abierta, pero sus ojos no seguían las gráficas de la bolsa. Seguían los videos que su equipo de comunicación había filtrado de las redes sociales. En la pantalla, en un bucle infinito de píxeles y gritos, veía a Marta. La veía correr cuando todos retrocedían. La veía meterse en el amasijo de hierro humeante sin mirar atrás. Y veía algo que le dolía más que cualquier pérdida. La gente grabándolo todo, mientras ella era la única que ejercía la humanidad. Un golpe suave en la puerta interrumpió su trance. Era el inspector Castillo, el encargado de la investigación del accidente. Su rostro estaba sombrío y traía una tableta en la mano. «Señor Villarreal, hemos terminado de reconstruir los hechos», dijo el inspector, sentándose frente al hombre más poderoso de la ciudad con una mezcla de respeto y pesadez. «El peritaje es concluyente. No fue un fallo mecánico. Alguien manipuló el sistema de frenos del vehículo de su hijo en el estacionamiento del club. Fue un atentado, señor». Adrián sintió que la sangre se le congelaba. El mundo de los negocios era sucio, pero esto cruzaba una línea que él creía sagrada. Sus enemigos habían intentado matar a lo único que amaba. «Pero hay algo más que debes saber», continuó Castillo, deslizando un video en la tableta. «Tenemos las grabaciones de las cámaras de seguridad de la avenida. Quiero que observe la sincronización». El coche se estrelló y empezó a perder combustible de inmediato. Según los expertos en incendios, el vehículo debería haber explotado a los 90 segundos del impacto debido a un cortocircuito en la batería que entró en contacto con el derrame. Adrián observó la pantalla. En la esquina del video aparecía un cronómetro. Marta llegó al coche al segundo 15, sacó a Mateo al segundo 80. La explosión, una bola de fuego que iluminó la pantalla, ocurrió exactamente al segundo 92. 12 segundos. 12 segundos fueron la diferencia entre tener un hijo vivo o cenizas que enterrar. Esa mujer, Marta, no solo fue valiente, dijo el inspector con un nudo en la garganta. Ella calculó el riesgo. En el video se ve cómo duda un segundo al ver el fuego, pero luego se lanza. Ella sabía que iba a morir si el cinturón se trababa un poco más. Ella aceptó morir por un niño que no conocía. Castillo se retiró, dejando a Adrián en un silencio que pesaba más que el oro de sus bóvedas. La sospecha que había alimentado durante la noche, la idea de que Marta era una oportunista o parte del complot, se desmoronó con la fuerza de una luz. Se sintió miserable. Recordó cómo la había tratado, cómo le había ofrecido un cheque como si fuera una propina por un café mal servido y cómo había cuestionado su pasado con sarcasmo. Salió al pasillo con una urgencia que no entendía. Necesitaba verla, no para interrogarla, sino para ¿pedir perdón? Adrián Villarreal no sabía pedir perdón. En su vocabulario, esa palabra era una confesión de debilidad. Encontró a Marta en la cafetería del hospital, el único lugar que estaba abierto a esa hora. Estaba sentada sola, frente a una taza de café de plástico que humeaba débilmente. Se veía pequeña, frágil, lejos de la guerrera que había desafiado las llamas. Adrián se sentó frente a ella sin pedir permiso. Marta ni siquiera se sobresaltó, simplemente levantó sus ojos cansados y lo miró, esperando el siguiente ataque. «He visto los videos», dijo Adrián, y su voz, por primera vez, no tenía el filo del mando, sino el rastro de la derrota. «El inspector dice que usted tuvo 12 segundos de margen, 12 segundos antes de volar por los aires». Marta tomó un sorbo de café, su mirada perdida en el vapor. «Parecieron horas, señor Villarreal. El tiempo cambia cuando el corazón de un niño
niño late contra tus manos. ¿Por qué lo hizo?, preguntó él, inclinándose hacia adelante, buscando una respuesta que su lógica financiera no podía procesar. Usted no tiene nada. Mi mundo la ignora, la pisotea, le paga una miseria por limpiar sus desperdicios. Yo mismo la traté como si fuera basura hace unas horas. ¿Por qué arriesgar su vida por mi hijo? Marta dejó la taza sobre la mesa y, por primera vez, una pequeña sonrisa, triste y sabia, apareció en sus labios. Porque si yo dejaba que ese niño muriera solo por ser el hijo de un hombre como usted, entonces yo me volvería como usted. Y ese es un precio que no estoy dispuesta a pagar. Mi riqueza, señor Villarreal, es que todavía puedo sentir el dolor ajeno. Mi riqueza es que mis manos, aunque sucias por el trabajo, todavía están limpias de indiferencia. Adrián bajó la mirada a la mesa. Sus manos, impecables y cuidadas, se sentían repentinamente vacías. Intentaron matarlo, confesó él en un susurro. No fue un accidente. Mis pecados casi entierran a mi hijo. Entonces ya sabe lo que es el miedo verdadero, dijo Marta suavemente. Úselo, no para vengarse, sino para cambiar. El dinero no lo protegió. Su poder no lo salvó una mujer que usted no quiso ver. Quizás es hora de que empiece a mirar a la gente que limpia sus oficinas, señor Villarreal. Quizás ellos tienen las respuestas que sus asesores no pueden darle. El teléfono de Adrián vibró. Era una notificación de su banco. El cheque que le había dado a Marta no había sido cobrado, pero no porque ella lo tuviera. El personal de limpieza del hospital lo había encontrado en un basurero. Ella lo había tirado sin siquiera mirar la cifra. En ese momento, el despertar de la verdad fue completo. Adrián Villarreal comprendió que no se enfrentaba a una empleada pobre, sino a la persona más íntegra que jamás había conocido. Y comprendió también que, si quería recuperar a su hijo y a sí mismo, tendría que aprender a caminar por el mundo que Marta habitaba, un mundo donde las vidas valen por lo que son y no por lo que tienen. El silencio en la cafetería fue interrumpido por el chirrido de una silla. Adrián se puso de pie, pero su lenguaje corporal ya no irradiaba esa suficiencia que lo hacía parecer una estatua de granito. Se sentía por primera vez hecho de carne y hueso, y el peso de su propia piel le resultaba incómodo. Miró a Marta, quien seguía sosteniendo aquella taza de plástico vacía, como si fuera lo único real en un mundo de sombras. Marta, no sé cómo decir esto, porque nunca he tenido que decirlo, comenzó Adrián, buscando las palabras en un rincón de su mente que no estuviera contaminado por leyes o contratos. Sé que tiraste el cheque. Lo entiendo ahora. Fue un insulto intentar ponerle un precio a lo que no tiene mercado. Pero mi hijo sigue pidiendo por ti, y yo necesito entender cómo puedes vivir con tanta paz en medio de tanta tormenta. Marta se levantó lentamente, ignorando el dolor punzante en sus rodillas heridas. La paz no es la ausencia de problemas, señor Villarreal, es la presencia de un propósito. Mi propósito hoy fue que un niño volviera con su padre. Ahora mi propósito es irme a casa, descansar una hora y tratar de llegar a mi trabajo de la tarde. Si no llego, no como. Es así de simple en mi mundo. Adrián quiso detenerla, quiso ofrecerle su coche, su seguridad, una casa entera, pero se dio cuenta de que cualquier oferta material en ese momento sería como intentar apagar un incendio con gasolina. La dejó marchar, viendo cómo su figura delgada se perdía por las puertas automáticas del hospital, fundiéndose con la marea de gente que comenzaba a llenar las calles. Sin embargo, el destino tiene una forma cruel de cobrarle factura a los héroes. Mientras Marta caminaba hacia la estación del metro, su teléfono, un modelo antiguo con la pantalla astillada, vibró con violencia. Era su supervisor de la agencia de limpieza que prestaba servicios en el distrito financiero. «Valdivia, ¿dónde diablos estás?», gritó el hombre al otro lado de la línea. «Tenías que estar en la Torre Norte a las 6 de la mañana. Los ejecutivos están furiosos, hay papeleras sin vaciar y el lobby está hecho un desastre. Tuve una emergencia, jefe. Hubo un accidente, intentó explicar Marta, pero su voz sonaba pequeña frente al ruido del tráfico. No me importan tus excusas. En esta empresa hay 1000 personas esperando tu puesto. Personas que no tienen emergencias. No te molestes en venir hoy, ni mañana, ni nunca. Estás despedida. Pasa el lunes por tu liquidación si es que queda algo después de las multas por incumplimiento. Marta se quedó inmóvil en medio de la acera. El mundo,
que hace unas horas la había visto como una heroína de 12 segundos, ahora la desechaba por 12 minutos de retraso. El frío de la mañana pareció filtrarse por sus huesos. Había salvado una vida millonaria, pero acababa de perder el sustento de la suya. No lloró. La pobreza le había secado las lágrimas hacía años, pero sintió ese vacío en el estómago que solo conocen quienes no saben de dónde vendrá su próxima comida. Mientras tanto, en el hospital, Adrián entró en la habitación de Mateo. El niño estaba despierto, rodeado de máquinas de última generación que parecían jaulas de cristal. «¿Dónde está ella, papá?», preguntó Mateo con un hilo de voz. La mujer de las manos cálidas, ella me dijo que la oscuridad no podía tocarme si ella estaba cerca. Adrián se sentó al borde de la cama y tomó la mano de su hijo. Estaba fría, no tenía la calidez que el niño reclamaba. «Se ha ido a trabajar, campeón. Ella tiene una vida, igual que nosotros». «No es igual, papá», dijo el niño, mirándolo con una sabiduría que solo el trauma permite aflorar. «Ella no tiene miedo de las cosas de las que tú tienes miedo. Ella es libre. Tú siempre estás mirando tu reloj, papá. Ella solo me miraba a mí». Esas palabras fueron el clavo final en el ataúd del viejo Adrián Villarreal. Salió de la habitación y llamó a su jefe de seguridad. «Localiza a Marta, ahora mismo. No quiero que la vigiles. Quiero saber qué le ha pasado desde que salió de aquí. Y llama a la agencia de limpieza donde trabaja. Quiero saber quién es su supervisor y quiero comprar esa maldita agencia antes del mediodía». Adrián comenzó a entender que el precio de una vida no se pagaba con un cheque, sino con justicia. Si el mundo iba a castigar a Marta por ser humana, él usaría todo su poder para castigar al mundo. Pero lo que no sabía es que Marta, en su humilde habitación de un solo cuarto, ya estaba enfrentando algo mucho peor que el desempleo. El hombre que había causado el accidente de Mateo sabía quién era ella, y no iba a permitir que la única testigo que podía reconocer su rostro siguiera caminando por las calles. La redención de Adrián estaba a punto de convertirse en una carrera contra la muerte, y esta vez no habría 12 segundos de margen. Dale like, suscríbete y comparte. El apartamento de Marta se encontraba en la quinta planta de un edificio que parecía sostenerse más por la inercia que por la arquitectura. El aire allí olía a humedad antigua y a la comida frita de los vecinos, un contraste violento con el aroma a lavanda y desinfectante del hospital. Marta se sentó en su pequeña cama, la única que tenía en aquel cuarto que servía de cocina, salón y refugio. Sus rodillas, ahora sin el efecto de la adrenalina, pulsaban con un dolor sordo que le recordaba su fragilidad. Se quitó el uniforme manchado y lo miró con una mezcla de gratitud y odio. Ese pedazo de tela era su identidad ante el mundo, y ahora no era más que un trapo inservible. De repente, un golpe seco en la puerta la hizo saltar. No era el toque rítmico del casero buscando la renta, ni el saludo alegre de la vecina del 5B. Era un golpe pesado, autoritario, el tipo de sonido que anuncia que el peligro ha dejado de ser una posibilidad para convertirse en una presencia. Marta se acercó a la puerta, pero antes de que pudiera preguntar quién era, una voz metálica y desconocida resonó desde el otro lado. «Sabemos que viste el rostro del hombre que manipuló los frenos, doctora Valdivia». O debería decir, Marta. El uso de su antiguo apellido médico la dejó helada. Nadie en esta ciudad conocía ese nombre. El pasado, ese que ella había enterrado bajo capas de anonimato y lejía, acababa de ser exhumado por las mismas manos que intentaron matar a Mateo. Marta retrocedió, buscando instintivamente algo con qué defenderse, pero en su mundo de carencias, las armas eran un lujo que no poseía. «Fue un error meterse en ese coche», continuó la voz. «Hay accidentes que deben completarse y testigos que deben ser silenciados». Mientras tanto, a pocos kilómetros de allí, el convoy de Adrián Villarreal se abría paso por las calles estrechas y mal iluminadas del barrio periférico. Adrián iba en el asiento trasero, apretando el teléfono contra su oreja. Su jefe de seguridad, un hombre llamado Ortega, le daba el reporte en tiempo real. «Señor Villarreal, hemos interceptado comunicaciones en la red oscura. No solo intentaron matar a su hijo para desestabilizar la junta de accionistas. Ahora van tras la mujer. Creen que ella puede identificarlos.
Estamos a 3 minutos de su posición, pero hay un vehículo sospechoso bloqueando la entrada principal del edificio. Entren por donde sea, porque, rugió Adrián, si un solo cabello de esa mujer sufre daño, consideren que sus carreras han terminado. Adrián sentía una presión en el pecho que no era infarto, sino una angustia nueva, una conexión que iba más allá del agradecimiento. Era el vínculo de sangre, no porque compartieran la misma familia, sino porque la sangre de su hijo estaba en las manos de ella, y la vida de ella estaba ahora en sus manos. Por primera vez en su vida, Adrián no estaba negociando por acciones. Estaba negociando por una existencia humana. En el edificio, Marta escuchó el sonido de la cerradura siendo forzada. La puerta cedió con un estallido de madera astillada. Un hombre vestido de oscuro, con la mirada vacía de los que matan por contrato, entró en la habitación. No traía un arma de fuego, sino una jeringa. Quería que pareciera una sobredosis, una muerte trágica pero esperada en un barrio olvidado. Marta, con el instinto de supervivencia que la había mantenido viva durante 15 años de exilio, arrojó la lámpara de su mesita de noche, ganando apenas unos segundos. Corrió hacia la ventana que daba a la escalera de incendios, pero el hombre la sujetó del brazo, justo donde la cicatriz quirúrgica marcaba su pasado. «Suéltame», susurró Marta, luchando con una fuerza nacida de la desesperación. «El mundo no te va a extrañar, doctora», dijo el hombre, alzando la jeringa. En ese preciso instante, la puerta del pasillo voló en pedazos. No fue la policía, sino el equipo táctico de Villarreal. Pero lo más sorprendente no fue la llegada de los hombres armados, sino la del propio Adrián, que entró en la habitación empujando a sus propios guardias, con el rostro desencajado por una furia que no conocía límites. Adrián no esperó a que sus hombres actuaran. Se lanzó contra el atacante con una brutalidad primitiva, una que no se aprende en las escuelas de negocios, sino en el miedo de perder lo único que le quedaba de humanidad. El forcejeo fue breve. El atacante fue reducido por los profesionales, pero Adrián seguía allí, jadeando, mirando a Marta que estaba acurrucada contra la pared, temblando. Se hizo el silencio. La pequeña habitación, ahora llena de hombres de traje y tecnología de punta, se sentía más pequeña que nunca. Adrián se acercó a Marta lentamente, extendiendo una mano. Esta vez, su mano no ofrecía un cheque, estaba abierta, temblorosa, pidiendo permiso para ayudar. «Estás a salvo», dijo Adrián, y su voz se quebró. «No voy a permitir que te toquen de nuevo. Lo sé todo, Marta. Sé quién eras, sé lo que te hicieron en aquel hospital hace 15 años, y sé que hoy el hombre que intentó matarte es el mismo que me ha estado robando la empresa desde adentro». Marta levantó la vista. El terror en sus ojos fue reemplazado por una chispa de esa antigua dignidad médica. «Si sabes quién soy, entonces sabes que no puedes protegerme para siempre, señor Villarreal. Mi vida es una sombra. Entonces dejaremos de vivir en las sombras», respondió él, ayudándola a levantarse. «Has pasado 15 años curando heridas ajenas, mientras las tuyas seguían sangrando. Mi hijo te necesita, pero yo necesito que me enseñes a no volver a ser el hombre que dejó que este mundo se volviera tan oscuro». Adrián la sacó del edificio bajo la protección de un escudo humano, pero mientras caminaban hacia el coche blindado, Marta se detuvo y miró hacia su ventana rota. «He perdido mi trabajo, mi casa y mi anonimato en una sola noche, señor Villarreal. ¿Cuál es el precio de mi vida ahora?» «Ahora, Marta», dijo Adrián mientras le abría la puerta del vehículo, «tu vida no tiene precio, tiene un propósito. Y el mío es asegurarme de que el mundo vuelva a llamarte doctora». El convoy de vehículos blindados atravesó las puertas de hierro forjado de la residencia Villarreal con una discreción que solo el dinero puede comprar. Al descender del coche, Marta se sintió como una astronauta pisando un planeta desconocido. El aire aquí no olía a humedad ni a desesperación, olía a césped recién cortado, a tierra mojada por sistemas de riego invisibles y a ese aroma neutro y caro que emana del lujo absoluto. La mansión, una estructura de piedra y cristal que desafiaba la gravedad, se alzaba ante ella no como un hogar, sino como una fortaleza de cristal. «No tienes que tener miedo aquí», dijo Adrián caminando a su lado, manteniendo una distancia respetuosa pero protectora. «Este es el lugar más seguro de la ciudad. He triplicado la guardia y el equipo médico personal está listo para atender tus heridas». Marta miró sus propios zapatos.
desgastados y manchados con el polvo de su barrio, dejando huellas de realidad sobre el mármol impoluto del vestíbulo. No es miedo lo que siento, señor Villarreal, es desorientación. Ayer estaba contando monedas para el autobús y hoy estoy en el lugar que solía limpiar en mis sueños más lejanos. El contraste es tan violento que duele. Adrián guardó silencio. Por primera vez entendió que el lujo podía ser una agresión para quien no tiene nada. La guió hacia un ala privada de la casa, lejos del bullicio del personal de servicio que los miraba con una curiosidad mal disimulada. Al entrar en la habitación asignada para ella, Marta se detuvo en seco. Era más grande que toda su vivienda anterior. Había sábanas de seda, una terraza con vista a la ciudad y un silencio que le resultó casi aterrador. Mateo está en la habitación de al lado, continuó Adrián. Los médicos dicen que su recuperación será lenta, pero su estado de ánimo cambia cuando mencionamos tu nombre. Mañana empezaremos a mover las piezas legales. Mis abogados están trabajando para restaurar tu identidad. No solo vas a recuperar tu libertad, Marta, vas a recuperar tu nombre, Marta Valdivia. Marta se acercó al gran ventanal y miró hacia la ciudad. Allá abajo, en los puntos de luz que parpadeaban en la oscuridad, estaba la gente que ella conocía. La gente que se despertaba con el estómago vacío y los pulmones llenos de humo. ¿Y qué pasa con la justicia? ¿Adrián?, preguntó ella, usando su nombre de pila por primera vez, sin darse cuenta. El hombre que intentó matarme hoy no era solo un sicario, era un síntoma. Su empresa, sus socios, ellos creen que pueden eliminar personas como si fueran errores de contabilidad. Adrián se acercó a ella, reflejado en el cristal de la ventana. Mi socio principal, un hombre llamado Ernesto Salazar, ha estado desviando fondos de la Fundación de Salud que yo mismo creé para lavar dinero de contratos gubernamentales. Cuando supe que Mateo iba en ese coche, entendí que no era un accidente para asustarme, era una ejecución para quedarse con el control total. Él sabe que tú eres la única que puede identificar al hombre que manipuló los frenos en el club. Él cree que eres débil porque eres pobre. No sabe que se enfrenta a la mujer que cruzó el fuego por 12 segundos. Marta se giró y su mirada volvió a tener ese brillo de acero quirúrgico que la caracterizaba 15 años atrás. No quiero su dinero, Adrián. No quiero esta habitación de seda ni que me esconda en su castillo. Si voy a quedarme aquí, será para ayudar a su hijo a caminar de nuevo y para asegurarme de que Salazar termine en el mismo lugar donde él quería enviarme a mí, en el olvido, pero bajo el peso de la ley. Lo haremos, prometió Adrián. Pero necesito que entiendas algo. Mi mundo es hipócrita. Mañana habrá una cena benéfica aquí. Salazar vendrá, creyendo que todavía tiene mi confianza. Él espera verme destrozado, un padre de luto. Quiero que aparezcas tú, no como Marta, la empleada, sino como la mujer que salvó al heredero Villarreal. Quiero que el mundo vea la cara de la persona que él intentó borrar. Esa noche, Marta no pudo dormir en la cama de seda. Terminó sentada en el suelo, junto a la cama de Mateo, sosteniendo la mano del niño mientras él dormía. Era el único lugar de la mansión donde no se sentía una impostora. Allí, en la penumbra, comprendió que su incursión en la realidad de los Villarreal no era un regalo, sino una misión. Mientras tanto, en su oficina privada, Adrián revisaba los expedientes de la antigua vida de Marta. Leyó sobre la red de corrupción que la inhabilitó. Leyó sobre el hospital que cerró por falta de fondos mientras Salazar y sus amigos compraban yates. Sintió una vergüenza profunda al darse cuenta de que él había sido parte de ese sistema por omisión. Su riqueza se había alimentado de la indiferencia ante tragedias como la de Marta. «He sido un ciego», susurró Adrián para sí mismo, mirando una foto de Marta joven, con su bata blanca y su estetoscopio. «He construido un imperio sobre las cenizas de gente como ella». El plan estaba en marcha. La cena del día siguiente no sería para recaudar fondos, sino para exponer la podredumbre del poder. Marta tendría que enfrentarse a los hombres que destruyeron su carrera y Adrián tendría que enfrentarse al hombre que solía ser. Pero el peligro no había terminado. Salazar, al enterarse de que el equipo de rescate de Villarreal se había llevado a Marta, decidió que si no podía matarla en el barrio, lo haría en la propia mansión, convirtiendo la fiesta de gala en una trampa mortal.
La mañana previa a la gala, la mansión Villarreal bullía con una actividad frenética que Marta observaba desde la distancia, como quien mira una colmena de abejas de oro. Floristas, decoradores y chefs de renombre desfilaban por los pasillos, transformando el hogar en un escenario de opulencia quirúrgica. Sin embargo, para Marta, el verdadero movimiento estaba ocurriendo en la biblioteca, donde Adrián había instalado un búnker legal. Allí, sobre mesas de caoba, se extendían los hilos de una red de corrupción que hacía que el accidente de Mateo pareciera apenas la punta de un iceberg de hielo sucio. «Mira esto, Marta», dijo Adrián, señalando una serie de contratos de suministro médico. «Estos son los documentos que Salazar usó para vaciar el hospital donde tú trabajabas. Mientras tú operabas con guantes reutilizados y rezabas para que el generador eléctrico no fallara, Salazar y sus socios estaban desviando los fondos de mantenimiento a empresas fantasma en paraísos fiscales. No solo te inhabilitaron para callarte, lo hicieron para destruir el hospital y vender el terreno para un desarrollo inmobiliario». Marta se acercó, sus dedos rozando los documentos que olían a tinta y a traición. Sintió un escalofrío que no era de miedo, sino de una indignación antigua que volvía a la vida. «Yo lo sabía», susurró ella. «Intenté denunciarlo. Fui al sindicato, fui a la prensa, pero todos los teléfonos estaban intervenidos. Me dijeron que estaba loca, que mi negligencia había causado la muerte de aquel paciente en la sala 3. Pero el paciente murió porque el oxígeno se acabó, y el oxígeno se acabó porque el presupuesto para los tanques se convirtió en la comisión de alguien». Adrián la miró con una mezcla de remordimiento y admiración. «Ese alguien es el invitado de honor de esta noche. Salazar cree que hoy anunciaré mi retiro y le entregaré la presidencia del grupo debido a mi inestabilidad emocional tras el accidente de mi hijo. El sistema está diseñado para que hombres como él siempre ganen, Marta. Tienen los jueces, tienen los medios y tienen el dinero. Creen que una empleada de limpieza no es más que una mota de polvo que pueden soplar». «El polvo es lo único que nunca se va del todo, Adrián», respondió Marta irguiendo la espalda. «Se acumula en las rendijas, se mete en los ojos y si hay suficiente, puede asfixiar a un gigante». La preparación para la noche no fue solo estratégica, sino simbólica. Adrián había llamado a los mejores estilistas, pero Marta se negó a usar las joyas ostentosas que le ofrecieron. Eligió un vestido sencillo, de un color azul profundo que recordaba a los uniformes quirúrgicos que una vez portó con orgullo. No quería ocultar quién era, quería que su presencia fuera una declaración de guerra. Mientras se miraba al espejo, Marta vio una versión de sí misma que casi había olvidado. La mujer de la limpieza, la que bajaba la mirada en el metro, se había ido. En su lugar estaba la doctora Valdivia, armada no con un bisturí, sino con la verdad. Sin embargo, la injusticia del sistema es un animal herido que muerde con fuerza. Minutos antes de que llegaran los primeros invitados, el jefe de seguridad de Adrián entró con noticias alarmantes. «Señor Villarreal, el juez que debía emitir la orden de detención contra Salazar acaba de suspender la audiencia. Dice que hay defectos de forma en nuestras pruebas. Salazar ha movido sus hilos. Él sabe que tenemos los documentos y ha bloqueado la vía legal. Si lo confrontamos públicamente sin la orden, nos demandará por difamación y nos destruirá en los tribunales antes del amanecer». Adrián golpeó la mesa, frustrado. El muro del sistema parecía impenetrable. «Tiene al juez en el bolsillo», rugió. «Estamos atrapados. Si sale de esta casa esta noche sin ser procesado, las pruebas desaparecerán y nosotros seremos los villanos de la historia». Marta, que había permanecido en silencio observando el jardín, se giró lentamente. «El sistema tiene leyes, Adrián, pero las personas tienen conciencia. Salazar no le teme a un juez al que puede comprar. Le teme a la luz. Si la justicia legal está bloqueada, usaremos la justicia moral. Esta noche no vamos a ir a la corte, vamos a ir al juicio de la opinión pública». «¿Qué tienes en mente?», preguntó Adrián, detectando el tono de mando en su voz. «Salazar es un narcisista», explicó Marta. «Necesita la admiración de sus pares tanto como necesita el dinero. Cree que soy una empleada analfabeta que no sabe conectar los puntos. Dejaremos que se confíe, dejaremos que suba al estrado a dar su discurso de solidaridad por Mateo. Y cuando esté en el punto más alto de su arrogancia, yo subiré a darle las gracias
en nombre de todos los pacientes que murieron en mi hospital por su culpa. Adrián sonrió por primera vez en días. Era un plan arriesgado, un salto al vacío sin red de seguridad, pero era la única forma de romper una injusticia que llevaba 15 años cimentada. Mientras los motores de los coches de lujo empezaban a rugir en la entrada y las luces de la gala se encendían, Marta sintió que el círculo se cerraba. La injusticia del sistema la había convertido en una sombra, pero esta noche, la sombra iba a proyectar la verdad más brillante que los Villarreal jamás hubieran visto. El aire en el gran salón de la mansión Villarreal se sentía denso, saturado del perfume caro y el murmullo hipócrita de la élite de la ciudad. Bajo las arañas de cristal de Bohemia, cientos de personas se movían con una gracia estudiada, sosteniendo copas de champán que valían más que el salario anual de un obrero. Para Adrián, aquel escenario siempre había sido su hábitat natural, pero esta noche, cada sonrisa le parecía una mueca y cada saludo, un acto de espionaje. Sabía que entre los invitados no solo había amigos, sino buitres esperando el anuncio de su caída. Ernesto Salazar hizo su entrada triunfal a mitad de la noche. Caminaba con la seguridad de un conquistador, rodeado de un séquito de abogados y asesores que fungían como su guardia pretoriana. Al ver a Adrián, Salazar extendió los brazos con una teatralidad ofensiva. «Adrián, querido amigo», exclamó Salazar, su voz resonando con una falsa preocupación que hizo que a Adrián se le tensara la mandíbula. «Qué alivio ver que mantienes la compostura tras semejante tragedia. Todos estamos conmocionados por lo de Mateo. Un accidente tan desafortunado, pero la vida sigue y los negocios no esperan al luto, ¿verdad?». Adrián forzó una sonrisa gélida, sintiendo el impulso de estampar su puño contra el rostro bronceado de su socio. «La vida sigue, Ernesto, y a veces la vida nos trae sorpresas que no esperábamos. Esta noche no es solo para recaudar fondos, es para honrar a quienes hacen posible que estemos aquí». Salazar arqueó una ceja, detectando un matiz extraño en el tono de Adrián, pero su arrogancia le impidió ver el peligro. «Por supuesto, la resiliencia es la marca de un Villarreal. Me han dicho que tienes una invitada especial esta noche. Alguna nueva adquisición para el fondo de inversión, supongo». «Algo mucho más valioso que eso», respondió Adrián, señalando hacia la gran escalera de mármol. En ese momento, el murmullo del salón se extinguió como una vela bajo una ráfaga de viento. Marta comenzó a descender. No caminaba con la timidez de una empleada, ni con la afectación de una modelo. Su paso era rítmico, pausado, con la autoridad silenciosa de quien ha caminado por valles de sombra y ha salido ilesa. El vestido azul profundo resaltaba la palidez de su piel y la determinación de su mirada. No llevaba joyas, pero la cicatriz en su antebrazo, ahora visible, brillaba bajo las luces como una medalla de guerra. Salazar se quedó petrificado. Sus ojos se abrieron con una mezcla de reconocimiento y terror puro. Había enviado a un hombre a matarla en un barrio olvidado, y ahora la veía emerger en el corazón del imperio que él pretendía heredar. El sudor empezó a perlar su frente a pesar del aire acondicionado. «¿Quién es esa mujer?», susurró uno de los socios de Salazar, confundido por el impacto que la presencia de Marta causaba en su jefe. Adrián dio un paso hacia adelante, tomando el micrófono del podio central. «Damas y caballeros», dijo, y su voz, amplificada por los altavoces, llenó cada rincón de la mansión. «Muchos de ustedes han leído sobre el accidente de mi hijo. Muchos grabaron el fuego con sus teléfonos, pero pocos saben quién fue la persona que decidió que la vida de Mateo valía más que la suya propia. Hoy tengo el honor de presentarles no solo a la salvadora de mi familia, sino a una mujer a la que este sistema intentó borrar y que hoy vuelve para reclamar su lugar». Marta llegó al último escalón y se situó al lado de Adrián. Salazar intentó retroceder buscando una salida, pero los guardaespaldas de Adrián se habían posicionado estratégicamente, bloqueando las puertas laterales. La invitación incómoda se había convertido en una emboscada pública.
Ernesto, dijo Adrián, mirando directamente a su socio, ¿por qué no subes al estrado? Después de todo, fuiste tú quien más insistió en que debíamos limpiar la ciudad de elementos innecesarios. Creo que es justo que le des la bienvenida a la doctora Marta Valdivia. El nombre resonó en el salón como un disparo. Algunos de los invitados más antiguos, aquellos que recordaban el escándalo del hospital 15 años atrás, empezaron a susurrar con urgencia. El pánico en el rostro de Salazar era ahora evidente. Estaba atrapado ante la mirada de sus pares, frente a las cámaras que, irónicamente, él mismo había invitado para documentar su ascenso al poder. Marta se acercó al micrófono. Su mirada se clavó en Salazar con una intensidad que pareció quemar la distancia entre ellos. «Buenas noches», dijo ella, y el salón quedó en un silencio sepulcral. «El señor Salazar parece sorprendido de verme. Quizás porque pensó que la última vez que nos cruzaríamos sería hace 15 años, en la morgue de un hospital sin suministros. O quizás porque pensó que su enviado esta mañana había terminado el trabajo. Pero estoy aquí para recordarle algo que el dinero suele olvidar. La verdad no se puede enterrar porque la verdad es la única que siempre sabe cómo volver a casa». Salazar intentó reír, una risotada nerviosa que sonó hueca. «Esto es una puesta en escena ridícula, Adrián. Una empleada despechada con delirios de grandeza. Por favor, no soy una empleada despechada». «Ernesto», interrumpió Marta, elevando la voz con una calma glacial. «Soy el testigo que viste cuando bajaste al estacionamiento del club para asegurarte de que los frenos del coche de Mateo estuvieran cortados. Te vi desde la furgoneta de limpieza. No me viste porque para ti yo solo era una sombra que limpiaba el suelo. Pero las sombras tienen ojos, Ernesto, y hoy mis ojos son los de toda esta ciudad». El estallido de murmullos fue ensordecedor. Adrián hizo una señal, y en las pantallas gigantes del salón empezaron a proyectarse los documentos del desvío de fondos y las grabaciones de seguridad que Salazar creía haber borrado. La trampa se había cerrado. La gala de caridad se había transformado en el funeral de una reputación construida sobre cadáveres. La seguridad de Salazar intentó abrirse paso, pero el salón ya era un caos de flashes y acusaciones. Adrián, con un gesto imperativo, ordenó que nadie saliera. El silencio regresó cuando la lluvia comenzó a golpear los cristales del gran salón, un repiqueteo rítmico que acentuaba la tensión. Salazar, acorralado y despojado de su máscara, soltó una carcajada ronca, desprovista de toda elegancia. «¿Crees que esto me detendrá, Adrián?», siseó Salazar, acercándose al podio. «Mañana estos documentos serán cuestionados, los videos tachados de montajes, y esta mujer volverá a la alcantarilla de donde la sacaste. El sistema me protege a mí porque yo soy el sistema». Marta dio un paso adelante, quedando a pocos centímetros de él. No había odio en su rostro, solo una claridad quirúrgica. «El sistema protege el dinero, Ernesto, pero no puede proteger la vergüenza. Míralos», dijo señalando a los invitados que ahora retrocedían, alejándose de Salazar como si fuera un leproso. «Ya no te ven como un socio, te ven como el hombre que intentó matar a un niño. Ese es el espejo que te devuelvo hoy». Adrián intervino, colocando una mano firme sobre el hombro de Marta. «Se acabó, Ernesto. El juez que bloqueó la audiencia acaba de ser recusado por pruebas de soborno que enviamos hace 10 minutos. La policía está en la puerta principal». Salazar miró a su alrededor buscando una lealtad que ya no existía. En ese mundo de seda, la lealtad se evapora cuando el poder se extingue. Sin decir una palabra más, fue escoltado hacia afuera bajo la lluvia, mientras los flashes de la prensa capturaban la caída definitiva del titán. Adrián y Marta se quedaron solos en el estrado. Él la miró y por primera vez no vio una empleada ni una doctora, sino el espejo de su propia redención. «Lo logramos», susurró él. «No», respondió ella, mirando sus manos limpias. «Apenas hemos empezado a limpiar el desastre». Tras la detención de Salazar, la mansión recuperó un silencio sepulcral, pero la batalla legal apenas comenzaba. Adrián descubrió que la traición de su socio era más profunda de lo que imaginaba. Salazar no actuaba solo. Había infiltrado espías en el equipo de seguridad de la casa. Esa misma noche, mientras Marta descansaba, Adrián recibió un aviso. Uno de sus hombres de confianza había desaparecido con los archivos originales que vinculaban a Salazar con el atentado. Si esos documentos no aparecen, Salazar saldrá bajo fianza en menos de 24 horas.
advirtió el abogado de Adrián en un mensaje urgente. Han borrado los respaldos digitales. El traidor tiene la única copia física. Marta, que no podía dormir, entró en el despacho. Vio a Adrián con la cabeza entre las manos, derrotado por la burocracia criminal. Ella recordó algo. El hombre que la atacó en su apartamento llevaba un distintivo de la propia empresa de Adrián. No busques en las cuentas bancarias, Adrián, dijo ella con calma. Busca en el historial de suministros médicos que Salazar controlaba. El traidor no huye con dinero, huye hacia el lugar donde Salazar guardaba su seguro de vida. Adrián entendió el mensaje. Usando el conocimiento de Marta sobre las antiguas clínicas abandonadas de Salazar, rastrearon la señal de radio del traidor. En un acto de audacia, Adrián decidió ir él mismo. No como un magnate, sino como un hombre defendiendo su hogar. Marta lo acompañó. Ella conocía los pasillos de esos edificios en ruinas mejor que cualquier mapa. Al llegar a un almacén médico en las afueras, interceptaron al informante justo antes de que destruyera la evidencia. Tras una breve y tensa confrontación, Adrián recuperó los archivos. Miró al traidor, un hombre al que le había pagado la educación de sus hijos, y comprendió que el dinero compra obediencia, pero solo la integridad compra lealtad. ¿Por qué lo hiciste?, preguntó Adrián. Porque Salazar prometió que usted caería de todos modos, respondió el hombre. Adrián miró a Marta, quien sostenía la evidencia contra su pecho. La traición del socio se había extendido como un cáncer, pero ellos tenían la cura. Regresaron a la ciudad con la prueba definitiva. Salazar no solo planeó el accidente, sino que había estado vendiendo medicamentos vencidos a los hospitales públicos durante una década. La traición ya no era empresarial, era contra la humanidad. La victoria sobre los archivos fue efímera. Mientras regresaban a la mansión, el teléfono de Adrián sonó con una videollamada que le heló la sangre. En la pantalla, un Mateo pálido estaba en su cama de hospital, pero no estaba solo. Un enfermero desconocido, con la mirada vacía de quien ya no tiene nada que perder, sostenía un inyector cerca de la vía del niño. Salazar envía sus saludos, dijo la voz de un cómplice a través del altavoz. Los archivos originales a cambio de la vida del heredero. Tienen 10 minutos para llegar al helipuerto del hospital. Si vemos a la policía, el niño no sufrirá, simplemente se quedará dormido para siempre. Adrián pisó el acelerador, su rostro era una máscara de desesperación. Marta, a su lado, revisaba los archivos con manos temblorosas pero precisas. Sabía que entregar la evidencia significaba que Salazar quedaría libre para seguir matando a través de su red de corrupción. Pero no entregarla significaba la muerte de Mateo. Al llegar al hospital, la tensión era insoportable. Adrián estaba dispuesto a entregar todo, pero Marta lo detuvo en el pasillo. Si le das los papeles, lo matarán a él y luego a nosotros para no dejar cabos sueltos, susurró ella. Yo entraré primero. Todavía tengo mi pase de acceso médico antiguo de la red nacional, y mi rostro no es tan conocido para los hombres de Salazar como el tuyo. Marta se puso una bata blanca que encontró en un carrito de suministros. Entró en la habitación de Mateo fingiendo un chequeo de rutina. El secuestrador la miró con sospecha, pero ella mantuvo la calma clínica. El monitor está fallando. Necesito ajustar la dosis de potasio, dijo con voz autoritaria. En un movimiento relámpago, Marta no ajustó la máquina, sino que clavó un sedante en el brazo del secuestrador mientras Adrián irrumpía en la habitación. En el forcejeo, el hombre logró activar el inyector de Mateo. Adrián se lanzó sobre el atacante, pero Marta se lanzó sobre el niño. «Marta, haz algo», gritó Adrián, viendo cómo las alarmas del monitor cardíaco empezaban a chillar. Marta tuvo que tomar una decisión en fracciones de segundo: usar el único antídoto disponible para estabilizar a Mateo o guardarlo para ella, ya que el secuestrador en su caída la había arañado con una aguja contaminada con la misma toxina. Sin dudarlo, Marta inyectó el fármaco en la vía de Mateo. El ritmo cardíaco del niño se normalizó. Marta, sintiendo que el mundo empezaba a dar vueltas debido al veneno en su sistema, se dejó caer en la silla junto a la cama. Había sacrificado su propia seguridad para cerrar el círculo.
Había salvado al hijo del millonario por segunda vez, pero esta vez el precio era su propia vida. El hospital se convirtió en un campo de batalla médico. Adrián, utilizando cada gramo de su influencia, movilizó a los mejores toxicólogos del país para revertir el efecto del veneno en Marta. Mientras ella luchaba por su vida, Adrián desmantelaba su propia corporación. No buscaba más beneficios, buscaba justicia. Entregó las pruebas a las autoridades internacionales, asegurando que Salazar y su red acabaran en una prisión de máxima seguridad sin posibilidad de fianza. Cuando Marta finalmente abrió los ojos, no encontró a un millonario arrogante, sino a un hombre que había donado el 60% de su fortuna para reconstruir los hospitales públicos que Salazar había saqueado. Adrián tomó su mano y le mostró un documento oficial. Su licencia médica había sido restaurada y la nueva red hospitalaria nacional llevaría el nombre del paciente que ella no pudo salvar años atrás. El imperio de los Villarreal ya no era de cristal y acero, sino de ayuda y redención. Meses después, frente al mismo hospital donde comenzó la tragedia, Marta y Mateo caminan juntos. Ella ha vuelto a vestir la bata blanca, pero esta vez con la autoridad de quien dirige una fundación de salud global. Adrián los observa desde lejos, entendiendo al fin que la verdadera seguridad no reside en los coches blindados ni en las cuentas bancarias, sino en la calidad de los vínculos que forjamos en los momentos de mayor vulnerabilidad. La historia de la empleada que salvó al hijo del millonario se convirtió en una leyenda urbana de la ciudad, un recordatorio de que la dignidad no tiene estrato social. Adrián aprendió que el dinero es solo una herramienta, y Marta demostró que la integridad es la única riqueza que sobrevive a las llamas. Al final, el mayor rescate no fue el de Mateo del coche, sino el de Adrián de su propia indiferencia, porque una vida salvada es un mundo reconstruido, y la verdadera grandeza comienza cuando dejamos de mirar el reloj y empezamos a mirar el corazón de los demás. Dale like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.